La creación de riqueza no es un juego de azar ni un golpe de suerte. Los verdaderos millonarios no confían en predicciones de mercado ni en apuestas arriesgadas. En cambio, siguen un conjunto de principios claros y estratégicos que les permiten acumular riqueza de forma consistente y silenciosa. Hoy te voy a revelar esos secretos financieros que solo el 1% de las personas realmente entienden y aplican. Estas son las 7 inversiones silenciosas que los verdaderos millonarios utilizan para multiplicar su riqueza discretamente y sin necesidad de correr riesgos innecesarios. Si logras aplicar estos conceptos, podrías transformar tu vida financiera por completo. 1. Fondos indexados y ETFs, la estrategia que evita el error más costoso. Uno de los errores más comunes que cometen los inversores promedio es intentar predecir el mercado. Creen que deben encontrar el momento perfecto para comprar o vender, pero los verdaderos millonarios saben que esto es una pérdida de tiempo. En lugar de eso, ellos siguen una estrategia mucho más poderosa: automatizar sus inversiones. La clave está en invertir de forma constante, independientemente de las subidas y bajadas del mercado. Por ejemplo, si hubieras invertido $1000 al mes en el S&P 500 durante los últimos 20 años, hoy tendrías más de 1 millón. Sin necesidad de decisiones complicadas, solo con disciplina y constancia. La clave secreta que los millonarios usan con ETFs de los ricos no se limitan a invertir en fondos indexados genéricos como el BOO. En cambio, eligen estratégicamente ETFs que se enfocan en sectores con alto potencial de crecimiento, como 1. QQQ para tecnología. 2. VIG para empresas que incrementan sus dividendos de forma consistente. 3. SHD para ingresos estables. Además, existe otra herramienta que pocos conocen: los ETFs apalancados. Inversiones como UPRO, S&P 500 3S y TQQQ, Nasdaq 3S, pueden multiplicar las ganancias significativamente si se usan de forma controlada. Los ricos no apuestan en el mercado. Ellos construyen riqueza de forma metódica y sin riesgos innecesarios. 2. Un tipo de inversión inmobiliaria que pocos conocen: unidades de autoalmacenamiento. Cuando la mayoría de las personas piensa en invertir en bienes raíces, imaginan casas, departamentos u oficinas. Pero los millonarios más inteligentes están invirtiendo en algo diferente: unidades de autoalmacenamiento. Estas propiedades ofrecen ingresos estables sin los problemas habituales del mercado inmobiliario tradicional. Las personas siempre necesitarán espacio adicional para guardar muebles, documentos, artículos estacionales o pertenencias durante una mudanza. ¿Por qué es una inversión tan poderosa? 1. Costos operativos bajos. A diferencia de las propiedades residenciales, el mantenimiento de una unidad de almacenamiento es mínimo. 2. Ingresos estables en cualquier economía. Durante las crisis económicas, muchas personas reducen el tamaño de sus viviendas y necesitan espacio adicional para almacenar sus pertenencias. 3. Altos márgenes de ganancia. Las unidades de autoalmacenamiento suelen tener márgenes de beneficio superiores al 60%, superando ampliamente a la mayoría de propiedades residenciales. La mejor parte es que no necesitas comprar una instalación completa. Puedes invertir a través de fideicomisos de inversión inmobiliaria especializados, REITs, como Public Storage, PSA, o Extra Space Storage, EXR, que te permiten recibir ingresos mensuales sin gestionar ninguna propiedad. 3. El secreto que los millonarios no te cuentan: seguro de vida como herramienta de inversión. La mayoría de las personas ven el seguro de vida como un gasto necesario para proteger a sus seres queridos. Pero los ricos han aprendido a utilizarlo como una herramienta secreta de creación de riqueza. ¿Cómo funciona esto? Existen pólizas de seguro, como el seguro de vida entera, que acumulan valor en efectivo con el tiempo. Ese valor puede ser utilizado en vida para financiar proyectos, inversiones o incluso para disfrutar de la jubilación sin pagar impuestos. Los millonarios no piden préstamos bancarios. En su lugar, piden préstamos contra sus pólizas de seguro. Esto les permite financiar inversiones usando su propio dinero, sin pagar intereses bancarios ni impuestos por el retiro. Una opción aún más poderosa es el Seguro de Vida Universal Indexado, IUL. Esta póliza permite que tu dinero crezca siguiendo el rendimiento del mercado de valores, pero sin riesgo de perder dinero en una caída del mercado.
Es una estrategia que solo los más ricos conocen porque los bancos y asesores financieros tradicionales rara vez la mencionan. 4. REITs. Gana dinero en bienes raíces sin comprar propiedades. Los millonarios invierten en bienes raíces, pero no siempre de la manera que imaginas. En lugar de comprar casas o departamentos directamente, muchos invierten en REITs, Real Estate Investment Trusts. Los REITs son empresas que poseen propiedades productivas como centros comerciales, oficinas, hospitales o instalaciones logísticas. Ventajas de los REITs. 1. Altos dividendos. Algunos REITs ofrecen rendimientos superiores al 5% anual. 2. Liquidez instantánea. A diferencia de una casa, puedes vender tus participaciones en segundos. 3. Diversificación. Puedes tener participación en decenas de propiedades sin tener que gestionarlas. Los millonarios invierten especialmente en REITs de sectores estratégicos como 1. Centros de datos, como Equinix, X y Digital Realty, DLR. 2. REITs de salud, como Ventas, VTR y Welltower Well, que invierten en hospitales y centros para personas mayores. Estos sectores son resistentes a las recesiones, asegurando ingresos estables incluso en tiempos difíciles. 5. Préstamos privados. Conviértete en el banco. Mientras que la mayoría de las personas pide préstamos y paga intereses, los ricos hacen exactamente lo contrario. Prestan dinero y se benefician del interés. Y el dinero que fluye por el sistema financiero es uno de los mayores generadores de riqueza, y los millonarios lo saben. A través de préstamos privados puedes obtener rendimientos del 8% al 12% anual al financiar negocios o proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, si prestas $50,000 a un inversionista inmobiliario con una tasa del 10% anual, obtienes $5,000 al año en ingresos pasivos, y si no paga, la propiedad queda como garantía. 6. Invertir en tierras forestales. Timberland. Ganar dinero mientras los árboles crecen. Esta es una de las inversiones más discretas que los ricos utilizan para proteger y hacer crecer su dinero. Las tierras forestales se valorizan con el tiempo y los árboles pueden venderse para la industria de la construcción, el papel o la producción de muebles. La clave está en que la madera crece de forma natural, por lo que el valor de la inversión aumenta sin que tengas que hacer nada. Algunos de los inversores más ricos del mundo, como el magnate Ted Turner y Harvard University Endowment Fund, invierten miles de millones en tierras forestales por esta razón. 7. Bonos municipales. Ingresos estables libres de impuestos. Los millonarios saben que no basta con generar riqueza, también es crucial protegerla. Los bonos municipales permiten generar ingresos libres de impuestos al financiar proyectos públicos como escuelas, hospitales y carreteras. Durante las crisis económicas, estos bonos tienden a mantener su valor o incluso subir, ofreciendo estabilidad financiera cuando otros activos caen. Si inviertes en bonos municipales con un rendimiento del 5%, eso equivale a obtener cerca de un 7% en otras inversiones que sí pagan impuestos. El camino hacia la riqueza no es una carrera de velocidad, sino una maratón estratégica. Los inversionistas más exitosos entienden que la clave no está en las apuestas arriesgadas ni en perseguir la próxima gran tendencia, sino en construir una base sólida de activos que generen ingresos constantes y crezcan con el tiempo. Lo que acabas de descubrir con estos 7 activos secretos es solo el comienzo. Ahora te voy a revelar cómo combinarlos de manera inteligente para construir un sistema financiero que crezca de forma automática, proteja tu riqueza en tiempos de crisis y, lo más importante, te brinde la libertad financiera que siempre has soñado. ¿Cómo los millonarios combinan estos activos para multiplicar su riqueza? La magia no está solo en invertir en estos activos por separado, sino en construir un portafolio estratégico que aproveche las fortalezas de cada uno. Así es como los ricos diseñan sus inversiones para maximizar ganancias, minimizar riesgos y generar riqueza constante. 1. La base sólida, ETFs e Index Funds para estabilidad y crecimiento. Los fondos indexados y ETFs son la columna vertebral del portafolio de los millonarios. No solo porque históricamente el mercado ha crecido a un promedio del 8% anual, sino porque estos activos ofrecen una forma segura y sencilla de acumular riqueza de forma automática. Estrategia avanzada. 1.
Invierte al menos el 30% de tu portafolio en ETFs diversificados. 2. En lugar de elegir solo el clásico S&P 500, considera también ETFs especializados en sectores en crecimiento como tecnología, QQQ o empresas que pagan dividendos crecientes, VIG. 3. Si tienes un mayor apetito por el riesgo, una pequeña porción en ETFs apalancados como UPRO o TQQQ puede acelerar tus resultados. El secreto está en configurar contribuciones automáticas que se realicen cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. Con el tiempo, estas inversiones crecerán como una bola de nieve. 2. El generador de ingresos. Self-Storage Units y REITs. Los millonarios saben que los ingresos pasivos son la clave para construir riqueza sostenible. Por eso combinan ETFs con inversiones en REITs especializados en sectores rentables como 1. Unidades de autoalmacenamiento. Sus altos márgenes de ganancia y la constante demanda de espacio las convierten en una fuente de ingresos pasiva sumamente poderosa. 2. Centros de datos. Empresas como Equinix, EKIX, y Digital Realty, DLR, dominan el mercado del almacenamiento de información digital, uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo. 3. REITs de salud. Con una población envejecida, inversiones en propiedades médicas y residencias para adultos mayores ofrecen estabilidad incluso en tiempos de crisis. Estrategia avanzada. 1. Dedica entre el 20% y 30% de tu portafolio a este tipo de activos para recibir ingresos estables que complementen el crecimiento de tus ETFs. 3. El escudo invisible. Seguro de vida como herramienta financiera. El Seguro de Vida Universal Indexado, IUL, es uno de los secretos mejor guardados de los millonarios. Este tipo de póliza permite que tu dinero crezca con el mercado, pero sin el riesgo de pérdidas en tiempos de crisis. ¿La clave? El IUL ofrece 3 beneficios únicos. 1. Crecimiento protegido. Tus ganancias suben con el mercado, pero tu capital está protegido de caídas. 2. Acceso libre de impuestos. Puedes pedir préstamos contra tu propia póliza sin pagar impuestos ni intereses bancarios. 3. Transferencia de riqueza. Al ser un seguro de vida, este activo protege a tu familia y evita que tu patrimonio se pierda por impuestos sucesorios. Estrategia avanzada. 1. Dedica entre el 10% y 15% de tu portafolio a este tipo de pólizas, especialmente si ya has construido una base de inversiones sólida. 4. El flujo de efectivo garantizado, préstamos privados y financiamiento. Los ricos entienden que ser el prestamista es una de las formas más rentables de generar ingresos pasivos. Préstamos privados a inversionistas inmobiliarios, empresas pequeñas o incluso individuos permiten generar rendimientos del 8% al 12% anual con garantías reales. Las plataformas de préstamos entre personas, P2P, como Lending Club o Prosper, te permiten empezar con montos pequeños mientras diversificas el riesgo. Estrategia avanzada. 1. Destina el 10% de tu portafolio a esta estrategia para obtener flujos de efectivo constantes que puedes reinvertir en otros activos. 5. El crecimiento silencioso. Timberland y tierras forestales. La inversión en tierras forestales es uno de los activos más subestimados y poderosos que existen. A diferencia de otros bienes raíces, la madera crece naturalmente con el tiempo y se convierte en una fuente de ingresos constante. Además, el valor del terreno suele aumentar año tras año. Estrategia avanzada. 1. Considera invertir en empresas forestales como Weyerhaeuser, WE o Rayonier, RYN, que permiten entrar en este mercado con pequeñas cantidades. Dedicar entre el 5% y 10% de tu portafolio a esta clase de activos puede brindar estabilidad en tiempos de crisis económicas. 6. Protección frente a la incertidumbre. Bonos municipales. Los bonos municipales ofrecen algo que pocos activos pueden brindar: ingresos estables y libres de impuestos. Invertir en estos bonos no solo protege tu capital, sino que garantiza que tus ganancias estén exentas de impuestos federales y en muchos casos estatales. Estrategia avanzada. 1. Asigna entre el 10% y 15% de tu portafolio
a bonos municipales para obtener ingresos estables que no se vean afectados por la volatilidad del mercado. 7. El acelerador oculto. Reinversión estratégica. Aquí es donde los millonarios multiplican su riqueza de forma exponencial. No se limitan a recibir ingresos pasivos, sino que reinvierten sistemáticamente esas ganancias en los mismos activos que les generan dinero. Por ejemplo, 1. Los dividendos de tus ETFs pueden reinvertirse en más acciones. 2. Los ingresos de tus REITs pueden financiar más participaciones en propiedades. 3. Los intereses que ganes en préstamos privados pueden reinvertirse en nuevas oportunidades. Esta estrategia activa el interés compuesto, el arma secreta que los ricos usan para multiplicar su dinero sin esfuerzo adicional. Ahora que conoces estas 7 poderosas estrategias que los millonarios utilizan para construir y proteger su riqueza, es momento de profundizar aún más. Lo que la mayoría de las personas no entiende es que no basta con conocer estos activos. El verdadero poder está en cómo se combinan y en la mentalidad que se adopta para ponerlos en práctica. En este punto, quiero revelarte 3 conceptos adicionales que son fundamentales para que estas estrategias se conviertan en una verdadera máquina de riqueza. Estas ideas, aunque poco conocidas, son las que realmente separan a las personas que viven con libertad financiera de aquellas que siguen atrapadas en la carrera de la rata. Concepto 1. La regla del 70-30. El secreto de los millonarios que multiplican su dinero silenciosamente. Hay una razón por la que muchas personas nunca logran salir del ciclo de vivir de cheque en cheque, sin importar cuánto ganen. La mayoría invierte demasiado en gastos innecesarios y muy poco en activos que generan riqueza. Los millonarios, en cambio, aplican la regla del 70-30 de forma disciplinada. 1. El 70% de sus ingresos se destina a cubrir sus necesidades básicas, estilo de vida y entretenimiento. 2. El 30% restante se destina exclusivamente a la acumulación de activos productivos. Pero lo que muchos no saben es que los millonarios dividen ese 30% de forma aún más estratégica. 1. El 10% va directamente a inversiones de bajo riesgo como ETFs y bonos municipales. 2. El 10% se dirige a inversiones de mayor crecimiento como REITs, empresas emergentes o préstamos privados. 3. El último 10% se destina a inversiones de alto potencial, como startups, criptoactivos o nuevos mercados tecnológicos. ¿Por qué esta estrategia funciona tan bien? Porque permite a los inversionistas protegerse de riesgos mientras maximizan las oportunidades de obtener rendimientos exponenciales. ¿Cómo aplicar esta regla si tu ingreso actual es limitado? No necesitas ganar miles de dólares para empezar. Si actualmente tu ingreso es modesto, puedes comenzar destinando un 5% a cada área e ir incrementando tus aportes a medida que aumenten tus ingresos. Lo importante no es cuánto inviertes hoy, sino que desarrolles el hábito de hacerlo de forma constante. El verdadero poder de esta regla radica en su consistencia, no en la cantidad inicial. Lo que importa es que cada mes estés destinando parte de tu ingreso a crear activos que trabajen para ti. Concepto 2. El ciclo del dinero inteligente. Cómo los ricos reinvierten para multiplicar su fortuna. La verdadera magia de la acumulación de riqueza no está solo en obtener ingresos pasivos, sino en lo que haces con ese dinero una vez que lo recibes. Los millonarios no se limitan a gastar las ganancias que generan sus activos. En cambio, siguen un ciclo muy específico. 1. Invierten en activos que generan flujo de efectivo, como REITs, bonos o préstamos privados. 2. Reciben ingresos pasivos de estos activos en forma de dividendos, intereses o pagos regulares. 3. En lugar de gastar ese dinero, lo reinvierte automáticamente en más activos productivos. Por ejemplo, si inviertes en un ETF que paga dividendos y recibes $200 mensuales en pagos, no gastes ese dinero en ocio. En cambio, usa esos $200 para adquirir más participaciones en ese ETF. Al hacerlo, tu inversión crece de forma exponencial gracias al interés compuesto. Warren Buffett dijo una vez: este ciclo crea un efecto bola de nieve que se acelera con el tiempo. Cuanto más reinviertes, mayor es el crecimiento automático de tu patrimonio. Concepto 3. El principio de la riqueza silenciosa. Cómo los ricos evitan decisiones impulsivas. Mientras que el inversionista promedio actúa por emociones,
Los millonarios entienden que la clave para el éxito financiero radica en la paciencia y la estrategia a largo plazo. La riqueza silenciosa es un concepto basado en 3 principios fundamentales. 1. La paciencia es poder. La mayoría de las personas pierden dinero porque intentan enriquecerse rápido. 1. Los inversionistas más ricos, en cambio, entienden que la verdadera riqueza se construye al dejar que el dinero crezca con el tiempo. 2. El enfoque en el control. En lugar de preocuparse por las noticias financieras del día o los altibajos del mercado, los millonarios se enfocan en construir sistemas que generen dinero sin intervención constante. 3. Las decisiones basadas en datos, no emociones. Mientras que las masas entran en pánico cuando el mercado baja, los inversionistas inteligentes ven esas caídas como oportunidades para comprar activos de calidad a precios de descuento. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, la mayoría de las personas vendieron sus acciones por miedo. Los inversionistas ricos, en cambio, compraron masivamente activos subvaluados y se enriquecieron cuando el mercado se recuperó. ¿Cómo aplicar el principio de la riqueza silenciosa en tu vida? 1. Ignora el ruido. No te dejes atrapar por las noticias financieras del día a día. 1. Enfócate en estrategias que funcionen a largo plazo. 2. Crea un plan de inversión sólido. No tomes decisiones impulsivas. 2. Establece metas financieras claras y construye un portafolio diversificado que genere ingresos constantes. 3. Automatiza tus inversiones. Al automatizar tus contribuciones mensuales a ETFs, REITs y otros activos productivos, eliminas las emociones de tus decisiones financieras y garantizas que tu dinero esté siempre trabajando para ti. Aquí es donde quiero revelarte 3 pilares adicionales que complementan a la perfección las 7 clases de activos que hemos discutido. Estos principios no solo impulsarán tu crecimiento financiero, sino que te ayudarán a proteger tu riqueza y garantizar que prospere durante décadas. Pilar 1. El poder del multiplicador del tiempo. ¿Cómo los ricos maximizan sus horas? El tiempo es el activo más valioso que posees, pero la mayoría de las personas lo malgastan sin darse cuenta. La diferencia fundamental entre una persona financieramente exitosa y una que no lo es, radica en cómo administran su tiempo. ¿Qué es el multiplicador del tiempo? Los millonarios entienden que el tiempo no puede comprarse, pero sí puede multiplicarse. Lo hacen utilizando 3 estrategias clave. 1. Tercerización inteligente. Delegan tareas de bajo valor para centrarse en actividades que generan mayores rendimientos. 2. Automatización. Usan herramientas financieras, transferencias automáticas y sistemas de inversión que trabajan para ellos 24/7. 3. Apalancamiento del conocimiento. En lugar de aprenderlo todo por sí mismos, invierten en mentores, cursos y asesorías que aceleran su curva de aprendizaje. ¿Cómo aplicar el multiplicador del tiempo en tu vida? 1. Automatiza tus inversiones en ETFs, REITs y bonos para que tu dinero crezca de forma automática. 2. Usa la tercerización para delegar tareas que no contribuyen directamente a tus ingresos o tu bienestar. 3. Invierte en formación continua para adquirir conocimientos que te ahorren años de errores financieros. Recuerda, cada decisión que tomes hoy puede ahorrarte horas, días o incluso años en el futuro. Los millonarios no trabajan más horas, trabajan más inteligentemente. Pilar 2. El efecto red de riqueza. ¿Cómo las conexiones correctas multiplican tu dinero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener acceso a las mejores oportunidades de inversión, mientras que otras solo ven los restos? La clave está en su red de contactos. El millonario promedio entiende que la verdadera riqueza no se construye solo. Se construye rodeándose de personas que tienen acceso a oportunidades que la mayoría no ve. Poseen conocimientos avanzados sobre inversiones y mercados emergentes. Pueden abrirte puertas que te llevarían años abrir por ti mismo. ¿Cómo construir tu propia red de riqueza? 1. Asiste a eventos de inversión y networking. No te limites a buscar información en Internet. 1. Los mejores negocios se cierran en cenas privadas, encuentros exclusivos y reuniones informales. 2. Únete a grupos de inversión. Busca comunidades de inversionistas en tu ciudad o en línea. 2.
Los clubes de inversión te permitirán intercambiar ideas y descubrir oportunidades que no aparecen en los medios masivos. 3. Ofrece valor antes de pedir algo. No se trata solo de rodearte de personas exitosas, sino de aportar valor a esas personas. 3. Comparte tus conocimientos, habilidades o conexiones antes de pedir ayuda. La riqueza no solo es una cuestión de cuánto sabes, sino de quién te rodea y qué información fluye hacia ti. Pilar 3. El principio del efecto compuesto. Cómo convertir pequeñas acciones en enormes resultados. Uno de los mayores errores que cometen las personas es subestimar el poder de las pequeñas decisiones diarias. Los millonarios entienden que cada pequeño paso financiero, cuando se aplica de forma consistente, se convierte en un efecto dominó que crece de forma exponencial. ¿Qué es el efecto compuesto? Este principio, popularizado por Darren Hardy en su libro The Compound Effect, explica que las pequeñas acciones repetidas consistentemente durante el tiempo generan resultados extraordinarios. Por ejemplo, invertir $10 diarios en un ETF con un rendimiento promedio del 8% anual puede convertirse en más de $170,000 en 30 años. Ahorrar $5 diarios evitando gastos innecesarios puede acumular más de $54,000 en 10 años, sin contar la rentabilidad si se invierte ese dinero. Leer 10 páginas de un libro de finanzas cada noche puede hacerte experto en inversiones en menos de un año. El problema es que la mayoría de las personas subestiman estos pequeños pasos porque los resultados no son inmediatos. Pero lo que no ven es que, con el tiempo, estas acciones se convierten en resultados asombrosos. ¿Cómo aplicar el efecto compuesto en tu vida? 1. Comienza invirtiendo pequeñas cantidades de forma automática. No importa si solo puedes empezar con $20 al mes. 1. Lo importante es establecer el hábito. 2. Reduce gastos innecesarios en pequeñas cantidades. Evita la mentalidad de solo son $5, porque esos 5, repetidos cientos de veces al año, suman grandes cantidades. 3. Dedica 15 minutos al día a estudiar sobre inversiones y finanzas. En solo un año habrás acumulado el equivalente a 90 horas de aprendizaje. Pilar 4. La mentalidad antifrágil. Cómo los ricos se enriquecen incluso en tiempos de crisis. En su libro Antifrágil, Nassim Taleb expone que las personas más exitosas no solo resisten las crisis, sino que prosperan en ellas. Esto se debe a que han construido una mentalidad antifrágil que les permite beneficiarse del caos. El camino a seguir. ¿Qué deberías hacer ahora? Ahora que conoces estos secretos financieros, el siguiente paso es claro. 1. Evalúa tu situación financiera actual. ¿En qué estás gastando tu dinero? 1. ¿Cuánto estás destinando a crear activos productivos? 2. Implementa la regla del 70-30. Aunque sea con pequeñas cantidades, comienza a destinar un porcentaje de tus ingresos a estas 7 clases de activos. 3. Diseña tu propio ciclo del dinero inteligente. Identifica cómo puedes reinvertir los ingresos pasivos que generen tus activos para multiplicar tu riqueza. 4. Sé paciente y disciplinado. No te dejes llevar por la emoción del momento. 4. La verdadera riqueza se construye con constancia y tiempo. El mayor error que puedes cometer ahora es no actuar. La diferencia entre quienes logran libertad financiera y quienes no está en las decisiones que toman hoy. El dinero nunca duerme. Está en tus manos decidir si quieres que trabaje para ti o si seguirás trabajando para él. Ahora dime, ¿cuál de estas estrategias te comprometiste a aplicar primero? Comparte tu respuesta en los comentarios y únete a quienes están construyendo un futuro financiero sólido y próspero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener tanta facilidad para ganar dinero, mientras que otras siempre están luchando financieramente? ¿Qué hacen diferente esas personas que parecen tener éxito financiero? ¿Qué pasaría si te dijera que existen errores comunes que pueden estar frenándote para alcanzar la riqueza que deseas? Hoy vamos a analizar cuáles son esos errores y, lo más importante, cómo puedes corregirlos para empezar a construir tu camino hacia la libertad financiera. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás podría ser justo lo que necesitas para transformar tu vida. Ganar dinero no es solo cuestión de suerte o coincidencia, es un proceso planificado. Nuestras creencias obsoletas,
hábitos financieros poco saludables o las oportunidades que dejamos pasar pueden estar alejándonos de la vida financiera que anhelamos. Ahora, imagina poder identificar exactamente qué te está bloqueando y tener la oportunidad de solucionarlo. Enfrentar estos problemas de manera directa es el primer paso para alcanzar la libertad financiera de manera abundante. Hoy vamos a analizar juntos estas razones fundamentales y descubrir cómo superarlas para abrir las puertas al éxito y la riqueza. Al final de este video, no solo sabrás lo que necesitas hacer para dar el primer paso hacia la libertad financiera, sino que también superarás la creencia limitante de que no puedes ser rico. Porque sí puedes. Vamos a emprender este viaje juntos. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios la frase «Voy a ser rico». Cuando vea tu comentario, le daré un pequeño corazón. Y créeme, este será el comienzo de tu camino hacia la riqueza. Y si este video está agregando valor a tu vida, haz clic en el botón de «Me gusta» ahora mismo. Estoy seguro de que, si actúas con decisión, podrías ser el primer millonario de tu familia. La raíz de los problemas financieros está en nuestra mentalidad. Mucha gente no se da cuenta de que la forma en que pensamos sobre el dinero tiene un impacto enorme en nuestras finanzas. Desde una edad temprana, las cosas que nos rodean moldean nuestras ideas sobre lo que es posible. Imagina crecer en un hogar donde nadie tiene mucho dinero. Es probable que tus padres, amigos e incluso maestros trabajen arduamente todos los días solo para pagar las cuentas. Quizás nunca escuchaste a nadie hablar sobre grandes metas financieras o sobre cómo generar riqueza. Ese ambiente puede influir en nuestra manera de pensar, haciéndonos creer que el dinero está fuera de nuestro alcance. Pero déjame decirte algo, eso no es del todo cierto. Las personas ricas no tienen simplemente suerte. Cualquiera que esté dispuesto a cambiar su actitud y trabajar por ello puede llegar a ser rico. Este es el primer gran paso hacia la libertad financiera. Creer que es posible para ti. 1. Paga primero a ti mismo. Este concepto, aunque sencillo, es uno de los principios más importantes para construir riqueza. Muchas personas cometen el error de gastar primero en sus necesidades, deseos y deudas, dejando el ahorro como una idea secundaria, algo que harán si sobra dinero. Pero aquí está el problema. Casi nunca sobra dinero. Los gastos tienden a expandirse para llenar el ingreso disponible. Por eso, pagarte primero a ti mismo debe ser una prioridad. ¿Qué significa realmente pagar primero a ti mismo? Es apartar una parte de tus ingresos, de manera automática e innegociable, para ahorros o inversiones antes de gastar en cualquier otra cosa. Esto asegura que siempre estés destinando dinero para tu futuro financiero, incluso antes de que empieces a cubrir tus necesidades o deseos inmediatos. ¿Cómo implementarlo? Configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorros o de inversión tan pronto como recibas tu salario. Esto elimina la tentación de gastar ese dinero en otras cosas. Por ejemplo, si decides ahorrar el 10% de tus ingresos, programa que esa cantidad se transfiera automáticamente a tu cuenta de ahorros el mismo día que recibes tu salario. Si no sabes por dónde empezar, un buen objetivo inicial es ahorrar al menos el 10% de tus ingresos. Si puedes ahorrar más, mejor, pero lo importante es empezar. Con el tiempo, a medida que tus ingresos aumenten, puedes incrementar este porcentaje. No se trata solo de ahorrar por ahorrar. Define para qué estás ahorrando. ¿Es un fondo de emergencia? ¿Un pago inicial para una casa? ¿Tu jubilación? Tener metas claras te motivará a mantenerte consistente. No dejes tu dinero estacionado en una cuenta sin rendimiento. Investiga opciones como cuentas de ahorro de alto rendimiento, fondos de inversión o incluso inversiones más específicas, dependiendo de tus objetivos y tolerancia al riesgo. El impacto a largo plazo, pagar primero a ti mismo, no solo asegura que siempre estás construyendo tu patrimonio, sino que también cambia tu mentalidad. Te coloca en una posición de prioridad financiera, donde tu futuro es más importante que tus gastos inmediatos. Imagina haber ahorrado e invertido constantemente durante 10 o 20 años. La cantidad acumulada, gracias al interés compuesto, puede ser significativa y podría permitirte alcanzar la libertad financiera más rápido de lo que imaginas. Si has llegado hasta aquí, comenta y decreta: no hay nada que pueda detenerme. Solo comenta esto: no hay nada que pueda detenerme. Y así sabré que eres una persona comprometida y que vas por buen camino. Y por supuesto te daré un corazón. Continuemos. 2. Presupuesta cada centavo. El presupuesto es la herramienta más poderosa que tienes para tomar control de tus finanzas.
Sin un presupuesto es fácil que el dinero desaparezca sin que sepas exactamente en qué lo gastaste. Presupuestar no se trata de limitarte o privarte, sino de asegurarte de que cada centavo que ganas tenga un propósito. ¿Por qué es tan importante un presupuesto? Un presupuesto es como un mapa financiero. Te muestra dónde estás y hacia dónde quieres ir. Sin él, es difícil saber si estás gastando más de lo que deberías o si estás dejando oportunidades de ahorro e inversión sobre la mesa. Además, un presupuesto te ayuda a identificar patrones de gasto innecesarios que podrían estar drenando tus recursos. ¿Cómo crear un presupuesto efectivo? El primer paso es saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale cada mes. Esto incluye tus ingresos regulares, como tu salario, así como gastos fijos, alquiler, servicios, transporte y gastos variables, comida, entretenimiento, compras. Divide tus gastos en categorías como vivienda, alimentación, transporte, ahorros, entretenimiento y otros. Asigna un porcentaje de tus ingresos a cada categoría. Por ejemplo, podrías destinar el 50% de tus ingresos a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% a ahorros e inversiones, la famosa regla del 50-30-20. Revisa tus gastos para identificar áreas donde puedes recortar. Por ejemplo, tal vez descubras que estás gastando demasiado en comidas fuera de casa o en suscripciones que no utilizas. Usa ese dinero para fortalecer tu ahorro o inversión. Hoy en día, existen numerosas aplicaciones que pueden ayudarte a llevar un control detallado de tus ingresos y gastos, como WinUp, You Need a Budget o Mint. Estas herramientas hacen que sea más fácil y eficiente mantenerte al día con tu presupuesto. 3. Invierte regularmente. La inversión es uno de los pilares fundamentales para acumular riqueza. Ahorrar es importante, pero invertir es lo que realmente hace que tu dinero crezca con el tiempo. Las inversiones permiten que tu dinero trabaje para ti, generando rendimientos que se acumulan gracias al poder del interés compuesto. ¿Por qué es crucial invertir? El simple acto de ahorrar dinero no es suficiente, especialmente cuando consideras la inflación. Si dejas tu dinero en una cuenta de ahorros con bajo rendimiento, su poder adquisitivo disminuirá con el tiempo. Invertir te permite superar la inflación y hacer crecer tu patrimonio. ¿Cómo empezar a invertir? Antes de invertir, pregúntate, ¿por qué estoy invirtiendo? ¿Es para la jubilación, la compra de una casa o la educación de mis hijos? Tus objetivos determinarán el tipo de inversiones que debes considerar y el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Existen muchas formas de invertir, desde acciones y bonos hasta bienes raíces y fondos de inversión. Cada una tiene su propio nivel de riesgo y rendimiento potencial. Dedica tiempo a educarte sobre estas opciones para tomar decisiones informadas. No necesitas grandes cantidades de dinero para comenzar a invertir. Hoy en día, muchas plataformas de inversión te permiten empezar con tan solo 10 TES o menos. Lo importante es dar el primer paso. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Diversificar tus inversiones en diferentes activos y sectores reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de obtener buenos rendimientos. La clave del éxito en la inversión es la constancia. Establece un hábito de invertir regularmente, ya sea mensual o trimestralmente, sin importar las condiciones del mercado. Con el tiempo, esta estrategia conocida como Dollar Cost Averaging te ayudará a reducir el impacto de la volatilidad del mercado. Invertir no es un juego rápido. Los mayores rendimientos provienen de mantener tus inversiones a largo plazo y permitir que el interés compuesto haga su trabajo. Resiste la tentación de vender impulsivamente cuando el mercado fluctúe. Beneficios de invertir regularmente. Invertir consistentemente no solo te ayuda a acumular riqueza, sino que también te da una sensación de seguridad financiera. A medida que veas crecer tus inversiones, ganarás confianza y estarás un paso más cerca de la libertad financiera. 4. Evita las deudas innecesarias. Las deudas pueden ser una herramienta poderosa cuando se usan con inteligencia, pero también pueden convertirse en una carga pesada que limita tus posibilidades de crecimiento financiero. Muchas personas caen en el ciclo de las deudas debido a decisiones impulsivas o falta de planificación, y esto puede frenar significativamente tu camino hacia la riqueza. ¿Qué significa evitar las deudas innecesarias? No se trata de evitar por completo cualquier tipo de deuda, sino de distinguir entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que se utiliza para adquirir activos que generan valor a largo plazo,
como una propiedad de inversión o educación que aumente tus ingresos. La deuda mala, en cambio, es aquella que se acumula en cosas que pierden valor con el tiempo, como compras impulsivas o gastos en artículos de lujo innecesarios. Estrategias para evitar las deudas innecesarias. Antes de hacer cualquier compra importante, pregúntate si puedes pagarla sin endeudarte. Si no puedes, considera si el gasto es realmente necesario o si puedes ahorrar para adquirirlo más adelante. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles, pero también peligrosas si no las manejas con cuidado. Paga el saldo completo cada mes para evitar intereses altos y usa las tarjetas únicamente para gastos que puedas cubrir con tu presupuesto. Muchas personas recurren a las deudas en situaciones de emergencia porque no tienen ahorros. Establecer un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos básicos puede ayudarte a enfrentar imprevistos sin necesidad de endeudarte. Antes de adquirir algo a crédito, hazte estas preguntas. ¿Realmente necesito esto? ¿Puedo permitírmelo sin el crédito? ¿Me está ayudando a construir mi patrimonio o simplemente es un capricho? Si ya tienes deudas, considera negociar con tus acreedores para reducir las tasas de interés. También puedes explorar opciones de consolidación de deuda para simplificar los pagos y reducir los costos. El impacto de evitar deudas innecesarias. Cuando minimizas las deudas malas, tienes más recursos disponibles para ahorrar, invertir y construir tu futuro financiero. Liberarte de la presión de los pagos de deuda también reduce el estrés y te permite concentrarte en metas a largo plazo. 5. Mantén un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es tu red de seguridad financiera, una herramienta esencial para protegerte contra imprevistos y evitar caer en deudas cuando enfrentas gastos inesperados. Sin un fondo de emergencia, cualquier evento inesperado, como una reparación del automóvil, una factura médica o una pérdida de empleo, puede descarrilar tus finanzas y ponerte en una posición vulnerable. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es una cantidad de dinero reservada exclusivamente para cubrir gastos inesperados. A diferencia de otros ahorros o inversiones, este fondo debe ser líquido, es decir, de fácil acceso, pero no tan accesible como para gastarlo sin motivo. ¿Cómo construir y mantener un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia sólido debería cubrir al menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Esto incluye necesidades como alquiler, servicios, comida, transporte y cualquier otro gasto esencial. Crea una transferencia automática mensual desde tu cuenta principal a una cuenta separada dedicada exclusivamente a emergencias. Esto te ayuda a construir tu fondo sin necesidad de pensar en ello. Si ahorrar de inmediato para 3 a 6 meses de gastos parece abrumador, comienza con metas más pequeñas, como $500 o $1000. Una vez que alcances ese objetivo inicial, sigue construyendo. Coloca tu fondo de emergencia en una cuenta de ahorros con rendimiento, pero que sea accesible en caso de necesidad. Evita invertir este dinero en activos riesgosos, ya que debe estar disponible cuando lo necesites. Es importante mantener el fondo de emergencia solo para emergencias reales, no para gastos no esenciales o caprichos. Si lo usas, asegúrate de reponerlo lo antes posible. Si has llegado hasta aquí, comenta y decreta: no hay nada que pueda detenerme. Solo comenta esto: no hay nada que pueda detenerme, y así sabré que eres una persona comprometida y que vas por buen camino. Y por supuesto te daré un corazón. Continuemos. Beneficios de un fondo de emergencia. Tener un fondo de emergencia no solo te brinda tranquilidad mental, sino que también evita que recurras a préstamos de alto interés en momentos de crisis. Esto fortalece tu estabilidad financiera y te permite seguir avanzando hacia tus metas sin interrupciones. 6. Rodéate de un entorno que fomente el éxito. El entorno que te rodea influye enormemente en tu forma de pensar, en tus decisiones y, en última instancia, en tu éxito financiero. Si estás rodeado de personas negativas, desmotivadas o que no comparten tus ambiciones, es probable que esas actitudes se reflejen en tu comportamiento. Por el contrario, un entorno positivo y de apoyo puede impulsar tus esfuerzos y ayudarte a mantener el enfoque en tus metas. ¿Por qué es tan importante el entorno? Las personas con las que pasas más tiempo tienen un impacto directo en tus pensamientos, hábitos y creencias. Si estás rodeado de personas que constantemente se quejan del dinero o no toman decisiones financieras inteligentes, es más difícil mantener una mentalidad de crecimiento y abundancia. ¿Cómo construir un entorno que fomente el éxito?
Rodéate de personas que ya hayan alcanzado el éxito financiero que deseas. Aprende de sus experiencias, absorbe sus conocimientos y busca inspiración en su camino. Busca grupos o comunidades, tanto en línea como en persona, que estén enfocados en el crecimiento personal, las finanzas o el emprendimiento. Estas comunidades te brindarán apoyo, motivación y oportunidades para aprender. Aunque puede ser difícil, limita el tiempo que pasas con personas que no apoyan tus metas o que tienen hábitos financieros destructivos. Esto no significa que tengas que cortar lazos, pero sí prioriza relaciones que te ayuden a crecer. Tu espacio físico también es importante. Asegúrate de que tu entorno de trabajo o estudio esté diseñado para ayudarte a concentrarte y ser productivo. Esto incluye eliminar distracciones y mantener un espacio limpio y organizado. Invierte en tu desarrollo personal. Asiste a conferencias, seminarios y talleres que te ayuden a crecer como persona y profesional. Rodéate de personas que estén invirtiendo en su propio crecimiento, ya que esto creará un círculo de influencia positivo. 7. Desarrolla nuevas habilidades para aumentar tu valor. En el camino hacia la libertad financiera, uno de los pasos más importantes que puedes dar es aumentar tus ingresos. Y para hacerlo, necesitas convertirte en una persona más valiosa en el mercado laboral o en el mundo de los negocios. La mejor manera de lograrlo es desarrollando habilidades que estén en alta demanda y que puedan marcar la diferencia en tu capacidad para generar ingresos. El mundo está en constante cambio. Las industrias evolucionan, las demandas del mercado fluctúan y las tecnologías avanzan rápidamente. Si quieres mantenerte competitivo y relevante, debes adaptarte aprendiendo y perfeccionando habilidades que no solo te ayuden a destacar, sino que también te permitan acceder a mejores oportunidades. ¿Cómo desarrollar habilidades para aumentar tu valor? Investiga cuáles son las habilidades más valoradas en tu industria o en sectores emergentes. Algunas habilidades técnicas como la programación, la inteligencia artificial, el análisis de datos o el diseño UX/UI están en auge. Por otro lado, habilidades blandas como liderazgo, negociación, comunicación efectiva y gestión del tiempo también son altamente valoradas. Aprovecha cursos en línea, certificaciones, talleres y programas de capacitación para aprender estas habilidades. Plataformas como Coursera, Udemy, LinkedIn Learning y otras ofrecen una amplia gama de opciones para aprender a tu propio ritmo. La teoría es importante, pero la práctica es esencial. Aplica lo que aprendes en proyectos reales, ya sea en tu trabajo actual, a través de proyectos independientes o en colaboraciones con otros. Un mentor puede ser invaluable para acelerar tu aprendizaje. Busca a alguien que ya tenga experiencia en las áreas que te interesan y aprende de sus consejos, errores y estrategias. El aprendizaje no es un evento único, sino un proceso continuo. Dedica tiempo regularmente para mantenerte al día con las tendencias de tu industria y las nuevas herramientas o tecnologías que puedan surgir. Cuando inviertes en tus habilidades, estás invirtiendo en ti mismo. Esto no solo aumenta tu potencial de ingresos, sino que también te da confianza y te posiciona como un recurso valioso para empleadores o clientes. Con el tiempo, estas habilidades pueden abrirte puertas a mejores oportunidades y ayudarte a avanzar en tu camino hacia la riqueza. 8. Construye múltiples fuentes de ingresos. Una de las claves para la estabilidad y el crecimiento financiero es no depender únicamente de una sola fuente de ingresos. Si bien un trabajo estable puede proporcionarte seguridad, tener múltiples fuentes de ingresos te da flexibilidad, reduce los riesgos y acelera tu progreso hacia tus metas financieras. La economía puede ser impredecible. Las crisis, los despidos o los cambios en el mercado pueden afectar negativamente tu principal fuente de ingresos. Al diversificar, te aseguras de que si una fuente falla, aún tienes otras que te respalden. Además, múltiples flujos de ingresos pueden acelerar tu capacidad para ahorrar, invertir y alcanzar la libertad financiera. ¿Cómo crear múltiples fuentes de ingresos? Los ingresos pasivos son aquellos que requieren un esfuerzo inicial, pero que con el tiempo generan dinero de manera constante sin una participación activa continua. Ejemplos incluyen inversiones en bienes raíces, dividendos de acciones, ingresos por derechos de autor o negocios automatizados. Considera convertir una pasión o un hobby en una fuente de ingresos adicional. Por ejemplo, si eres bueno en diseño gráfico, podrías ofrecer servicios como freelance. O si tienes conocimientos sobre un tema,
Podrías crear un curso en línea. Invierte en activos que generen ingresos, como bienes raíces que puedas alquilar, acciones que paguen dividendos o fondos de inversión. Estas inversiones no solo diversifican tus ingresos, sino que también aumentan tu patrimonio a largo plazo. En la era digital, crear contenido en plataformas como YouTube, Instagram o blogs puede convertirse en una fuente lucrativa de ingresos. Aunque requiere tiempo y dedicación al principio, el contenido exitoso puede generar ingresos constantes a través de publicidad, patrocinios o ventas de productos. Busca oportunidades para ofrecer productos o servicios que puedas vender a un gran número de personas con poco esfuerzo adicional. Esto incluye libros electrónicos, software, plantillas digitales o aplicaciones. Diversificar tus fuentes de ingresos no solo mejora tu estabilidad financiera, sino que también te da más libertad y flexibilidad. Con el tiempo, esto puede permitirte reducir tu dependencia de un empleo tradicional y centrarte en las actividades que realmente disfrutas. 9. Domina el arte de la gestión del tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes, y saber cómo administrarlo puede marcar la diferencia en tu camino hacia el éxito financiero. Muchas personas subestiman el impacto de una buena gestión del tiempo, pero la realidad es que tus resultados dependen en gran medida de cómo utilizas tus horas cada día. El tiempo es un recurso limitado que no se puede recuperar. Si lo desperdicias en actividades improductivas, estarás limitando tus oportunidades de crecimiento personal y profesional. Por otro lado, una buena gestión del tiempo te permite enfocarte en lo que realmente importa, mejorar tu productividad y alcanzar tus metas más rápido. ¿Ves cómo dominar la gestión del tiempo? No todas las tareas tienen la misma importancia. Identifica las actividades que tienen el mayor impacto en tus metas y priorízalas. Una herramienta útil es la matriz de Eisenhower, que te ayuda a clasificar tareas según su urgencia e importancia. Planifica tu día con anticipación, asignando bloques de tiempo específicos para cada actividad importante. Esto no solo aumenta tu productividad, sino que también reduce el estrés de no saber por dónde empezar. Identifica las principales distracciones en tu vida, como el uso excesivo de redes sociales o interrupciones constantes, y busca formas de minimizarlas. Por ejemplo, puedes desactivar notificaciones en tu teléfono o trabajar en un lugar tranquilo. Esta técnica consiste en trabajar en intervalos de tiempo enfocados, generalmente de 25 minutos, seguidos de breves descansos. Esto te ayuda a mantener la concentración y evitar el agotamiento. No tienes que hacerlo todo tú mismo. Identifica tareas que pueden ser delegadas a otras personas o automatizadas con herramientas tecnológicas. Esto te libera tiempo para concentrarte en actividades de mayor valor. La visualización y la celebración son herramientas subestimadas pero increíblemente poderosas para alcanzar la libertad financiera. A menudo nos enfocamos tanto en trabajar hacia nuestras metas que olvidamos detenernos a imaginar cómo será nuestra vida cuando las alcancemos y, lo más importante, a celebrar los hitos que logramos en el camino. Ambas prácticas no solo fortalecen tu motivación, sino que también reprograman tu mente para el éxito. ¿Por qué es importante visualizar tu éxito? La visualización es una técnica utilizada por atletas de élite, empresarios exitosos y personas que constantemente alcanzan sus objetivos. Se trata de imaginar con detalle cómo será tu vida cuando logres tus metas financieras. Esto no solo es un ejercicio de motivación, sino que también entrena a tu cerebro para creer que esos resultados son posibles. Al visualizar, estás fortaleciendo tu conexión emocional con tus metas, lo que te ayuda a mantenerte enfocado y comprometido. Beneficios de la visualización. Cuando te imaginas alcanzando tus metas, refuerzas la idea de que eres capaz de lograrlo. Esto es crucial, ya que muchas personas fracasan porque simplemente no creen que puedan tener éxito. Visualizar cómo será tu vida cuando alcances la libertad financiera te da un recordatorio constante de por qué estás trabajando tan duro. Este impulso emocional puede ser especialmente útil en momentos difíciles. Cuando visualizas tus metas, defines una imagen específica de lo que deseas. Esto hace que sea más fácil tomar decisiones alineadas con tus objetivos y evitar distracciones. ¿Cómo practicar la visualización efectiva? Dedica unos minutos al día en un lugar donde puedas relajarte sin interrupciones. Esto podría ser por la mañana antes de comenzar tu día o por la noche antes de dormir. Imagina tu vida después de haber alcanzado tus metas financieras. ¿Cómo es tu hogar?
¿Qué tipo de actividades realizas? ¿Cómo te sientes al no tener preocupaciones económicas? Sé lo más específico posible y utiliza todos tus sentidos para crear una imagen vívida, por pequeño que sea él. Camino hacia la libertad financiera no es un evento de todo o nada, está lleno de pequeños pasos y logros. Cada uno de ellos merece ser reconocido y celebrado. Cuando celebras tus avances, refuerzas tu motivación y te recuerdas a ti mismo que estás progresando. Si llegaste hasta el final de este video, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar este mensaje y te suscribas al canal para no perderte más contenido como este. Además, deja un comentario abajo diciendo, llegué al final y estoy agradecido. Con esta acción, no solo estarás mostrando tu gratitud, sino también abriendo espacio para más abundancia en tu vida. Estoy emocionado de ver tu comentario y, por supuesto, te daré un corazón como agradecimiento por tu apoyo. Sigamos creciendo juntos. La economía de 2025 es diferente. Un análisis profundo sobre oportunidades y lecciones de crisis. La economía está en constante cambio y 2025 marca un momento crucial para quienes sepan aprovechar las oportunidades que surgen en tiempos de incertidumbre. Aquellos que estén preparados, atentos y educados financieramente, no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. Estoy convencido de que en este escenario surgirán nuevos millonarios, personas que sabrán actuar de manera estratégica cuando otros dudan o se paralizan. Toda crisis tiene dos caras, una cara llena de dificultades y otra llena de oportunidades. La elección es tuya. ¿Mirarás las dificultades o buscarás las oportunidades? Elige ahora, porque el tiempo no espera a nadie. Quiero que comprendas que estamos viviendo un momento único en la historia económica. Este no es un momento para el miedo, sino para la acción inteligente y calculada. Una economía transformada. El fin del mercado. Alcista más largo. Desde 2011 hasta 2022, el mundo experimentó el mercado alcista más largo de la historia, con 11 años consecutivos de crecimiento sostenido. Muchas personas aprovecharon este auge para invertir en acciones, bienes raíces y otros activos. Sin embargo, como todas las cosas en economía, este ciclo llegó a su fin, y estamos entrando en un nuevo capítulo. ¿Qué nos enseña la historia? En tiempos de expansión económica, es fácil creer que el crecimiento continuará indefinidamente. Pero los mercados son cíclicos, y cada auge es seguido por una corrección o recesión. La pregunta no es si habrá una crisis, sino cuándo. Aquellos que entienden este principio básico no se sorprenden ni se asustan. En cambio, se preparan para aprovechar las oportunidades que surgen en los periodos de crisis. Lecciones del pasado. ¿Cómo tomé decisiones audaces en 2011, justo después de la crisis de las hipotecas respaldadas por valores, MBS, y el colapso de los CDOs, obligaciones de deuda colateralizada? El mercado inmobiliario estaba en ruinas. Fue un momento de caos y miedo para muchos, pero también un momento de oportunidades para quienes estaban dispuestos a actuar. Tomé una decisión arriesgada. Me endeudé con $300 millones para comprar bienes raíces de alta calidad en el suroeste de Estados Unidos. ¿Por qué lo hice? Porque entendí que las crisis crean precios descontados y las oportunidades más grandes suelen surgir en los momentos de mayor desesperación. ¿Qué aprendí de esa experiencia? Usar la deuda de manera inteligente no solo me permitió adquirir propiedades valiosas, sino también generar ingresos pasivos y aprovechar beneficios fiscales significativos. Este enfoque contrasta con la mentalidad tradicional de evitar la deuda a toda costa. En tiempos de crisis, muchas personas se paralizan por el miedo. Sin embargo, quienes tienen un plan y están dispuestos a tomar riesgos calculados suelen ser los que cosechan las mayores recompensas. El problema con la mentalidad moderna: creer que esta vez es diferente. Hoy en día escucho constantemente a personas, especialmente de las generaciones más jóvenes, decir que esta vez es diferente. Muchos están obsesionados con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, pensando que estas representan una solución mágica para todos los problemas financieros. Aunque tengo algo de Bitcoin y Ethereum, me preocupa la fe ciega que muchas personas depositan en estos activos y en las instituciones tradicionales, como la Reserva Federal. Pregúntate. 1. ¿Puede la Reserva Federal imprimir petróleo, gasolina o alimentos? 2. ¿Puede crear los recursos reales que necesitamos para vivir? Por supuesto que no.
Sin embargo, nos han adoctrinado para creer que estas instituciones tienen el control total, cuando en realidad dependen de políticas monetarias que, a menudo, crean más problemas a largo plazo. Lecciones de la historia. Volcker, Powell y la deuda. En la década de 1980, Paul Volcker, entonces presidente de la Reserva Federal, enfrentó la inflación subiendo drásticamente las tasas de interés. En ese momento, la relación deuda-PIB era de aproximadamente el 30%. Hoy, esa cifra supera el 125%. ¿De verdad creemos que Jerome Powell puede resolver una crisis de inflación sin hundirnos en una recesión aún más profunda? Un aterrizaje suave. ¿Mito o realidad? La historia muestra que nunca ha habido un aterrizaje suave al reducir la inflación en un entorno de alta deuda. Aunque las palabras tranquilizadoras de los políticos y banqueros centrales pueden dar la impresión de control, la realidad es que estamos navegando en aguas turbulentas. La burbuja de todo, una amenaza y una oportunidad actualmente, nos enfrentamos a lo que llamo la burbuja de todo. No solo las acciones están infladas, sino también los bonos, el crédito y las criptomonedas. Esta burbuja no puede durar para siempre. Cuando estalle, las consecuencias serán enormes. Pero, como siempre, las crisis también traen oportunidades para quienes están preparados. ¿Cómo puedes prepararte para la burbuja de todo? No dependas únicamente de un tipo de activo. Los bienes raíces, los metales preciosos y los negocios productivos son opciones que pueden resistir mejor las crisis. Tener acceso a efectivo o líneas de crédito te permitirá actuar rápidamente cuando surjan oportunidades. Mientras que las acciones y los bonos son vulnerables a la volatilidad, los activos reales como bienes raíces, petróleo y oro tienen un valor intrínseco que los protege contra la inflación. El poder de la deuda estratégica. Quiero enfatizar algo que muchos no entienden. La deuda no es tu enemigo si la usas sabiamente. En mi caso, he utilizado la deuda para adquirir activos que generan ingresos pasivos. Cuando las tasas de interés bajan, refinancio para liberar capital que reinvierto en nuevas oportunidades. ¿Por qué es tan poderosa esta estrategia? 1. Beneficios fiscales. Los bienes raíces permiten aprovechar deducciones como la depreciación, reduciendo tus impuestos mientras tus propiedades generan ingresos. 2. Efecto apalancamiento. Con una pequeña cantidad de tu propio dinero, puedes controlar activos mucho más grandes y beneficiarte de su apreciación, construyendo riqueza con estrategias reales. Lecciones de inversión en tiempos de crisis. La economía actual enfrenta desafíos sin precedentes, pero también abre una ventana única de oportunidades. Mi enfoque para construir riqueza no se basa en seguir ciegamente los consejos tradicionales ni en depender de sistemas volátiles que no puedo controlar. En cambio, he aprendido a usar herramientas estratégicas como la deuda bien utilizada y los activos tangibles para construir una base sólida que no solo preserva mi riqueza, sino que también la hace crecer de manera constante. El poder de los bienes raíces, una lección clave. En mi trayectoria, los bienes raíces han sido un pilar fundamental. Compré propiedades, las rehabilité y las refinancié sin pagar impuestos. Actualmente soy dueño de 13,000 unidades de apartamentos, todas ellas generando flujo de efectivo. Estas propiedades no tienen deudas porque he utilizado estrategias inteligentes de refinanciamiento y beneficios fiscales. ¿Cómo funciona esta estrategia? Los bienes raíces permiten aprovechar deducciones fiscales significativas, como la depreciación. Esto significa que puedes reducir tu carga fiscal mientras tus propiedades generan ingresos constantes. Es una herramienta poderosa que muchos desconocen. En lugar de vender propiedades y enfrentar impuestos sobre las ganancias, he refinanciado mis activos. Esto me permite liberar capital sin generar obligaciones fiscales inmediatas, y ese capital lo reinvierto en nuevos proyectos. Las propiedades bien administradas generan un flujo de efectivo constante, incluso en tiempos de crisis económica. Esto ofrece estabilidad y un nivel de control que pocos activos en papel pueden proporcionar. La manipulación del mercado y su impacto en la clase media. Desde 2011, hemos sido testigos de cómo los bancos centrales inflan artificialmente los mercados imprimiendo dinero. Si bien esta estrategia puede ofrecer alivio temporal, a largo plazo tiene consecuencias devastadoras, especialmente para la clase media y las clases más bajas. Un caso emblemático: el petróleo y la inflación.
Cuando la administración de Biden canceló el oleoducto Keystone XL, el precio del petróleo se disparó de 30 a 130 por barril. Esto provocó un aumento masivo en los costos de transporte, producción y bienes de consumo, desatando una inflación que está destruyendo el poder adquisitivo de millones de familias. El petróleo es el pilar de la civilización moderna. Habiendo trabajado en Standard Oil, entiendo profundamente su importancia en la economía global. Lo que está sucediendo ahora no es un accidente. Alguien está manipulando activamente el sistema para llevar la economía estadounidense al borde del colapso. Oportunidades en medio del caos. A pesar del panorama sombrío, estoy convencido de que nunca ha habido tantas oportunidades como ahora. Sin embargo, para aprovecharlas, es necesario desaprender las ideas tradicionales que nos han inculcado sobre las finanzas. ¿Qué significa esto? La deuda, cuando se utiliza estratégicamente, no es un enemigo, sino una herramienta para adquirir activos que generan ingresos. Invertir únicamente en acciones o fondos mutuos no es la única manera de construir riqueza. De hecho, puede ser una estrategia peligrosa en un sistema financiero volátil. Mis áreas de enfoque. No invierto en acciones petroleras, sino en la extracción directa de petróleo. Esto me permite controlar el activo y obtener beneficios más tangibles y predecibles. Estos activos tangibles ofrecen un nivel de seguridad y control que los instrumentos financieros tradicionales no pueden igualar. Además, actúan como refugios seguros en tiempos de incertidumbre económica. La importancia de la educación financiera. Uno de los mayores problemas en la sociedad actual es la falta de educación financiera. Desde una edad temprana, nos adoctrinan con un sistema que nos enseña a depender del mercado de valores y de planes de jubilación como el 401k. Este enfoque no es solo incompleto, sino a menudo contraproducente. El sistema 401k, una lección de dependencia. Cuando se introdujeron los planes 401k y los IRA en 1974 bajo la ley ERISA, fue un movimiento deliberado para canalizar el dinero de los trabajadores hacia el mercado de valores. Personas sin conocimientos financieros, como maestros y empleados, se convirtieron de repente en planificadores financieros, vendiendo productos que apenas entendían. Hoy, los baby boomers están colgando de un hilo, esperando que sus planes de jubilación y la seguridad social los sostengan. Pero la realidad es que en un sistema tan frágil, cualquier caída del mercado puede ser catastrófica. El enemigo silencioso, la inflación. La inflación es uno de los mayores desafíos económicos que enfrentamos. Si bien las élites financieras y los grandes inversores tienen herramientas para protegerse, las clases medias y bajas son las más afectadas. ¿Cómo impacta la inflación? 1. Si el costo de bienes básicos como alimentos y gasolina se duplica, pero tus ingresos no aumentan proporcionalmente, estás perdiendo poder adquisitivo. 2. Los ahorros en efectivo pierden valor cada día. 2. Esto es algo que los ricos entienden perfectamente. Por eso no acumulan dinero en el banco, sino que lo invierten en activos que generan ingresos pasivos o aumentan su valor con el tiempo. ¿Por qué prefiero los activos tangibles? Mi filosofía siempre ha sido evitar los activos en papel, como acciones, bonos y fondos mutuos. No digo que sean malos para todos, pero para mí representan un riesgo innecesario al depender de un sistema que no controlo. ¿Por qué activos tangibles? Un edificio genera alquileres. Un pozo de petróleo produce energía y el oro ha sido históricamente un refugio seguro en tiempos de crisis. Cuando la inflación aumenta, los activos tangibles como los bienes raíces, el petróleo y los metales preciosos tienden a aumentar de valor, protegiendo así tu inversión. Los activos tangibles como los bienes raíces permiten aprovechar deducciones fiscales como la depreciación, reduciendo la carga tributaria y aumentando la rentabilidad. Tu mayor activo, las ideas en tu cabeza. Quiero que reflexiones sobre algo fundamental. Tu mayor activo, pero también tu mayor pasivo, son las ideas en tu cabeza. Lo que crees sobre el dinero y las finanzas determina tus decisiones y, en última instancia, tu éxito o fracaso. ¿Qué puedes hacer para transformar tus ideas en activos? Incluso las narrativas dominantes que parecen inamovibles. No sigas ciegamente lo que otros hacen. Investiga, analiza y toma decisiones informadas. Aprende cómo funcionan las tasas de interés, la depreciación, el apalancamiento y los ciclos económicos. Este conocimiento es la base de cualquier estrategia financiera exitosa.
Prepárate para liderar tu futuro financiero. En tiempos de crisis, no todos pierden. Las mayores fortunas se construyen cuando otros dudan o se retiran. Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requiere preparación, educación y una mentalidad estratégica. El poder de los activos tangibles y la estrategia detrás de las inversiones inteligentes. Cuando se trata de proteger y hacer crecer la riqueza, mi enfoque siempre ha sido invertir en activos tangibles que generan ingresos y tienen un valor intrínseco. Un edificio genera rentas, un pozo petrolero produce energía, y el oro, históricamente, ha sido un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. Estos activos no solo me protegen contra la inflación, sino que también ofrecen importantes beneficios fiscales que maximizan su rentabilidad. El valor estratégico de los activos tangibles, en el caso de los bienes raíces, herramientas como la depreciación permiten reducir los impuestos de manera legal y eficiente. Esto significa que, mientras tus propiedades generan ingresos, también puedes disminuir la cantidad de dinero que entregas al gobierno, manteniendo más recursos para reinvertir. Cuando usas la deuda sabiamente, puedes controlar más activos con menos dinero propio. Esto se logra utilizando lo que llamo deuda buena, préstamos destinados a adquirir activos que generan ingresos pasivos o aumentan su valor con el tiempo. Por ejemplo, adquirir un edificio de apartamentos utilizando un préstamo asegura que las rentas no solo cubran la deuda, sino que también generen un flujo de efectivo positivo. Esta estrategia no tiene nada que ver con las deudas de consumo, como tarjetas de crédito o préstamos personales, que generalmente son un pasivo, no un activo. A diferencia del efectivo, que pierde valor cada año debido a la inflación, los activos tangibles suelen aumentar su valor en línea con el costo de vida. Además, en tiempos de inflación, los alquileres y los ingresos derivados de estos activos también tienden a aumentar, ofreciendo una protección natural para tu patrimonio. La burbuja de todo. ¿Qué significa y cómo afecta tu futuro financiero? Hoy en día, vivimos en lo que llamo la burbuja de todo. Esta burbuja no se limita a las acciones o los bienes raíces, sino que abarca el crédito, los bonos e incluso los mercados de criptomonedas. Esta situación es insostenible y, cuando esta burbuja explote, las consecuencias serán masivas. Pero recuerda, en tiempos de crisis surgen las mayores oportunidades. ¿Qué puedes hacer para prepararte? No me refiero a lo que aprendiste en la escuela, que probablemente se limitaba a conceptos básicos de ahorro. Hablo de entender cómo funcionan los ciclos económicos, cómo identificar activos infravalorados y cómo protegerte de la inflación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Mientras que las acciones y los bonos pueden ser útiles en algunos casos, prioriza activos tangibles como bienes raíces, petróleo, oro y otros que tengan valor intrínseco. En tiempos de crisis, es esencial tener acceso a efectivo o líneas de crédito para aprovechar las oportunidades que surjan. Esto no significa mantener grandes cantidades de dinero en el banco, sino tener un plan claro para acceder a capital cuando lo necesites. La lección de la deuda. ¿Cómo convertirla en una herramienta para el éxito? Mucha gente le teme a la deuda porque no entiende cómo funciona realmente. Desde que empecé a invertir, he usado la deuda como una herramienta estratégica para construir riqueza. ¿Cómo lo he hecho? Cuando las tasas de interés eran altas, aprendí a administrar mis activos para que generaran suficiente flujo de efectivo para cubrir mis préstamos. Esto me permitió mantener mis inversiones funcionando sin importar las condiciones del mercado. Cuando las tasas de interés bajaron, refinancié mis propiedades para liberar capital adicional. Ese dinero lo reinvertí en nuevos activos, creando un ciclo continuo de crecimiento. Resultados de esta estrategia. Actualmente poseo más de 13,000 unidades de apartamentos que generan ingresos pasivos. Estas propiedades están completamente pagadas gracias a estrategias de refinanciamiento y los beneficios fiscales asociados a los bienes raíces. A diferencia de quienes compran y venden propiedades rápidamente, enfrentando altas cargas fiscales en cada transacción, mi enfoque está en mantener y optimizar mis activos a largo plazo. El peligro de seguir a las masas sin cuestionar uno de los errores más grandes que puedes cometer es seguir a las masas sin detenerte a analizar. Esto se evidenció claramente antes de la crisis de 2008, cuando todo el mundo estaba comprando y vendiendo casas. Me alejé de esa estrategia
y me concentré en adquirir propiedades para conservarlas a largo plazo. Hoy veo un patrón similar. Muchas personas están invirtiendo en criptomonedas o acciones tecnológicas sin comprender realmente los riesgos. No digo que estas inversiones sean malas, pero si no entiendes lo que estás haciendo, estás apostando con tu futuro financiero, preparándote para lo inevitable, el próximo colapso económico. El colapso económico no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Pero esto no significa que debas vivir con miedo. Por el contrario, debes verlo como una oportunidad para posicionarte estratégicamente. ¿Cómo prosperar en tiempos de crisis? Los bienes raíces, el petróleo y los metales preciosos son ejemplos de activos que no solo resisten las crisis, sino que también generan ingresos constantes. Mientras que la deuda buena puede ayudarte a adquirir activos valiosos, la deuda de consumo, como tarjetas de crédito, es un lastre que drena tus recursos. Aprende a distinguir entre ambas y prioriza el uso estratégico de la deuda. No confíes ciegamente en los medios tradicionales ni en los llamados expertos. Cuestiona las narrativas dominantes y busca fuentes confiables de información. Tu mayor activo, la educación financiera. Al final del día, tu mayor activo es tu conocimiento. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad para prosperar en un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos. Tómate el tiempo para aprender cómo funcionan los mercados, cómo usar la deuda de manera estratégica y cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis. ¿Por qué es crucial desaprender lo que nos enseñaron? Desde pequeños nos enseñaron a ahorrar en cuentas bancarias, pero rara vez se nos explicó cómo la inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero. Para prosperar es esencial desaprender estas ideas obsoletas y adoptar un enfoque proactivo hacia las inversiones y la creación de riqueza. Descubre cómo construir riqueza de manera estable y estratégica en un panorama económico cambiante. En el mundo de las inversiones, no todas las estrategias son iguales. Entender por qué los bienes raíces son una forma más estable de construir riqueza en comparación con las acciones especulativas es el primer paso hacia la libertad financiera. El mito de vivir sin deudas. Una mentalidad que limita tu crecimiento financiero. A menudo escuchamos que vivir sin deudas es la clave de la libertad financiera. Este consejo, aunque bien intencionado, está basado en una mentalidad de ahorro que ya no tiene cabida en el mundo actual. La realidad es que la deuda, cuando se utiliza correctamente, es una de las herramientas más poderosas para construir riqueza. ¿Qué es la deuda buena? No estamos hablando de tarjetas de crédito con intereses del 20%, ni de préstamos personales para gastos innecesarios. La deuda buena es aquella que utilizas para adquirir activos que generan ingresos o aumentan su valor con el tiempo. Por ejemplo, 1. Un préstamo para comprar una propiedad de alquiler que no solo se paga sola con los ingresos de las rentas, sino que también deja flujo de efectivo positivo. 2. Financiamiento para adquirir bienes raíces o activos productivos que incrementan tu patrimonio. El poder de entender los intereses y los beneficios fiscales. El conocimiento sobre tasas de interés y ventajas fiscales es clave para maximizar las inversiones. En bienes raíces, por ejemplo, puedes aprovechar herramientas como la depreciación para reducir tus impuestos. Esto significa que, mientras tus propiedades generan ingresos, también puedes beneficiarte de deducciones fiscales que aumentan tu rentabilidad. El impacto de la inflación. Una amenaza y una oportunidad. La inflación es una fuerza silenciosa pero devastadora que afecta a todos. Para la mayoría, se manifiesta como un aumento en el costo de vida, pero para quienes entienden cómo funciona, representa una oportunidad para proteger e incrementar su riqueza. ¿Cómo convertir la inflación en una ventaja? Activos como el petróleo son un ejemplo claro. Cuando los precios del petróleo suben, también lo hacen los costos de transporte, producción y bienes de consumo. Para el consumidor promedio, esto es un golpe al bolsillo, pero para alguien que posee pozos petroleros o invierte en extracción, representa ganancias significativas. Cuando la inflación aumenta, los valores de las propiedades y las rentas tienden a subir. Si eres propietario de bienes raíces, no solo proteges tu inversión inicial, sino que también incrementas tu flujo de efectivo gracias a los alquileres más altos. Cambio de mentalidad. De temer la inflación a beneficiarte de ella. La clave es cambiar tu percepción. En lugar de temer a la inflación, busca formas de invertir en activos que sean resistentes a ella
y asegúrate de que tu dinero esté trabajando para ti, en lugar de estar estancado en una cuenta bancaria perdiendo valor día a día. ¿Cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis? Las crisis económicas son los momentos en los que se construyen las mayores fortunas. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es fundamental estar preparado, tener un plan claro y actuar con rapidez cuando las condiciones lo permitan. Estrategias para identificar y capitalizar oportunidades. Durante las crisis, los mercados tienden a sobrecorregirse, lo que crea oportunidades para adquirir activos a precios reducidos. Aprende a identificar estos momentos y actúa con decisión. Los bienes raíces, el petróleo y los metales preciosos siempre tendrán demanda, independientemente de la situación económica. Estos activos ofrecen estabilidad y son menos propensos a perder valor durante la incertidumbre. Tener acceso a efectivo o líneas de crédito te permitirá capitalizar oportunidades rápidamente. Esto no significa que debas mantener grandes sumas de dinero en efectivo por largos periodos, sino que debes tener un plan claro para acceder a capital cuando sea necesario. No pongas todos tus recursos en una sola clase de activos. Diversificar tu portafolio te protege contra la volatilidad del mercado y te proporciona múltiples fuentes de ingresos. El mayor activo que puedes tener es tu educación financiera. Aprende cómo funcionan los mercados, las estrategias de inversión y las tendencias económicas. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para tomar decisiones informadas. El futuro de la economía. Lo que podemos esperar, estamos entrando en una nueva era económica. Las reglas que funcionaban en el pasado ya no aplican. Estamos viendo el colapso de sistemas tradicionales como las pensiones y las monedas fiduciarias. Esto puede parecer desalentador, pero también representa una oportunidad única para quienes estén dispuestos a adaptarse. ¿Qué significa esto para ti? En este nuevo panorama, los activos tangibles y las fuentes de ingresos pasivos serán más importantes que nunca. Los bienes raíces, el petróleo, el oro y otras inversiones alternativas serán clave para quienes deseen prosperar. Aquellos que continúen dependiendo de sistemas anticuados como los fondos 401k y las cuentas de ahorro tradicionales estarán en desventaja. La inflación y la inestabilidad económica erosionarán el valor de estas estrategias. Tu camino hacia la libertad financiera. La libertad financiera no se trata solo de acumular dinero, sino de tener control sobre tu vida y tus decisiones. Se trata de construir un sistema que funcione para ti, en lugar de depender de uno diseñado para mantenerte atrapado. ¿Cómo empezar? Muchas de las ideas tradicionales sobre las finanzas están desactualizadas y no te llevarán al éxito en el mundo actual. La deuda, cuando se usa correctamente, puede ser una herramienta poderosa para construir riqueza. Prioriza las inversiones que generan ingresos pasivos y asegúrate de seguir aprendiendo y adaptándote a medida que cambia el panorama económico. Las oportunidades están ahí. ¿Estás listo para tomarlas? Recuerda que en tiempos de crisis no todos pierden. Las oportunidades siempre están presentes para aquellos que están preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si la respuesta es sí, el momento de comenzar es ahora. Comenta, estoy listo, y empieza tu camino hacia la libertad financiera. Comparte este mensaje con alguien que también necesite escuchar estas ideas y suscríbete para más contenido como este. Juntos podemos construir un futuro más próspero y estable. El momento de actuar es ahora.